Bueno, y decía yo de manera inocente que la verdad es que no sabía que era una preocupación, que en la práctica vemos por el impacto que tiene esto en Facebook. Es un tema que preocupa o es una situación que ha sido o ha ido modificándose con las nuevas generaciones, que tiene que ver con el hablar o la forma de hablar y cómo desarrolla la lengua en los más pequeños, que están hiperconectados con lo tecnológico, que ven dibujos animados, que ven series provenientes de otro país y terminan hablando de alguna manera en neutro. Y los padres se dan vuelta y dicen, pero este es mi hijo, pero ¿de dónde aprendiste a hablar así? ¿Por qué hablas de esta manera? ¿Esto va a perjudicar el desarrollo de la lengua en los chicos? Bueno, fuimos a consultar con un especialista. El español neutro es una especie como de invención que se ha hecho tratando de dirimir aquellas o de alejar aquellas variantes que son demasiado idiosincráticas, demasiado específicas. Por ejemplo, en el español neutro no se habla del voceo, no se trata de vos a la gente, se trata de tú. ¿Por qué? Porque en realidad si uno toma el espectro de más de 400 millones de hablantes del español, el tú predomina sobre el vos. Entonces esa es una lección más o menos, digamos, de sentido común. Pero lo que me parece que a la gente le choca en el español neutro que se habla en los dibujos animados es que es un idioma cuya pronunciación nadie tiene, porque es una especie de mezcla de diferentes pronunciaciones. Y entonces la gente se siente un poco incómoda. Hay dos cosas con el español neutro. Uno es esta pronunciación poco natural y la otra cosa es el léxico. Entonces la gente se enoja porque los chicos empiezan a decir no botes esto al cesto. ¿Y qué importa que el chico diga no botes al cesto? Saben perfectamente el chico que botar al cesto es lo mismo que echar al canasto. El chico ha aprendido una variante que estará en el Caribe, yo creo que los venezolanos y los colombianos dicen tales cosas, pero no molesta a nadie que el chico adquiera una variante lexical con respecto a su propio idioma porteño. Es perfectamente inteligible, no le hace mal a nadie, no amenaza la identidad de nadie. A mí también lo que me irrita muchísimo, eso sí quiero que se piense, es las voces que se usan. ¿Por qué los chicos tienen que estar expuestos a esos chillidos? Habla el Pato Donald, todos ellos hablan con unos tonos de voces perturbadores, que no son normales. Nadie habla a los chicos de esa manera, nadie habla de esa manera. ¿Por qué tienen que utilizar esas voces tan estridentes, tan poco calmantes? Los chicos ya viven en un mundo sobreestimulante y todavía tienen que oír esas voces. Hay como una especie de cosa muy negativa con respecto a los chicos para hablarles con esos chillidos permanentes. Podríamos empezar una petición con firmas junto a la licenciada Bordelois que hable y que tiende a cambiar estas voces estridentes a los que estamos, creo que todos de acuerdo, porque uno escucha los dibujos animados o los doblajes y resultan casi insoportables. Ahora, no nos vamos de tema. Y volvemos al tema de la lengua, al desarrollo de la lengua, que es la preocupación que se tiene o no. La pregunta es, ¿nos tenemos que preocupar? ¿Es anormal que un niño se exprese de esta manera porque es lo que está escuchando? Está con nosotros la profesora Patricia Franzoni, que nos va a intentar dar un pantallazo de qué es lo que se sabe al respecto. Bueno, a ver, ¿qué sabemos? Bueno, lo primero que habría que decir es que no hay que preocuparse. Perfecto. No hay que preocuparse. Es más, la posibilidad de que los chicos tengan acceso de distinta manera a distintas formas de hablar es muy interesante. Amplía el vocabulario. Para que tomen contacto con lo que en el campo de los estudios del lenguaje llamamos la diversidad lingüística. Y como la lengua siempre tiene que ver con cuestiones de identidad, con cuestiones de subjetividad y demás, entonces el hecho de que desde chicos se sepa que las personas hablamos diferente, aún hablando el mismo idioma, bueno, nos ayuda de alguna manera después en la escuela a que comprendan que las personas somos diferentes, que hay que contemplar esas diferencias, que hay que, digamos, saber que existen, a uno le gustará menos, a uno le gustará más. Me parece un punto espectacular, porque definitivamente una de las principales cosas que a uno le hace ruido
siempre están vinculadas un poco con lo diferente o con lo discriminatorio. Ay, mirá qué raro habla. Ay, mirá, dice votar en vez de tirar. Ay, mirá, se expresa de esta manera. Y en el fondo, por ahí, que los chicos aprendan a coexistir con esas distintas formas de hablar, está buenísimo. De todos modos, ellos, digamos, cada uno en su ámbito familiar, los chicos pueden muy bien diferenciar que bueno, que así habla, qué sé yo, Lisa Simpson o tal dibujito animado, y que en la casa se habla de una manera y que en la escuela se habla de otra. Hay varias investigaciones hechas. A mí me tocó en algún momento entrevistar a chicos que estaban en segundo grado aprendiendo separadamente, ¿no? Grupos de chicos que aprendían inglés, francés, italiano y portugués. Entonces yo les preguntaba qué diferencia notaban, cómo comparaban el inglés o el francés o el italiano y el portugués con el español. Porque era una preocupación muy grande de las maestras que la enseñanza de estas lenguas otras interfiriera en cómo los chicos retrasara, escribían. No, por ejemplo, bueno, van a escribir libro con B corta porque están estudiando portugués o porque están aprendiendo francés. Claro. Y los chicos, sin ser lingüistas y sin, por supuesto, expresarse con términos específicos. Por ejemplo, yo siempre cuento esta anécdota, una nena que estudiaba francés decía, bueno, lo que pasa con el francés que tiene letras que no se pronuncian. Pero que ella pueda decir eso es porque ella tiene muy claro que en el español las letras que ella se refería a unas letras que están al final, en francés que a veces no se pronuncian, en español nosotros las pronunciamos. Al contrario, se pronuncian todas. O por ejemplo, una nena que estaba estudiando italiano me decía sí, porque la C en italiano se pronuncia así, pero debería ser asá. ¿Por qué debería ser asá? Debería ser asá por mirado desde el español. Claro, entonces, los chicos pueden percibir. Lo que ocurre también que siendo muy chiquitos tienen una enorme plasticidad para reproducir los sonidos. Entonces por eso, bueno, qué sé yo, les resulta hasta inclusive atractivo y gracioso poder imitar determinada sonido, ¿no? del hablar de una persona. Y sin ser tan chiquitos, muchos adultos, qué sé yo, recordamos programas que veíamos de chico y qué sé yo, y decimos demonios, Batman, qué sé yo. Sí, totalmente. Porque nos acordamos mira, a propósito de las anécdotas, hay personas que tienen, mis hijos siempre me dicen que resulta insoportable que yo, en el hecho de que esté hablando con una persona que tenga una tonada diferente, yo inmediatamente la adquiero, ¿no? Y por ahí no me doy cuenta y termino hablando como la otra persona y a ellos les resulta absolutamente molesto, ¿no? Que esto suceda. Que esto tiene que ver también con el identificarse con el otro. O sea, si ellos están conectados con eso y están mirando determinadas series o están mirando determinados dibujitos, hace que también es pertenecer a ese mundo por un ratito. Sí, además, bueno, en el ámbito del juego, bueno, los chicos van asumiendo diferentes papeles y entonces, bueno, les puede gustar más o menos adoptar el modo de hablar de otras personas. Lo interesante acá es que de alguna manera estamos hablando de distintas lenguas dentro de una misma lengua, ¿no es cierto? Que es así, digamos, vos no hablas de la misma manera que yo no hablo de la misma manera de la gente que... Y hablamos español. Y a veces tiene que ver con cuestiones generacionales. Las lenguas son objetos muy dinámicos, son objetos históricos, están en medio, digamos, de toda la trama social, política, económica, el hecho de que a veces tal variedad, o sea, tal forma de hablar tenga más prestigio que otra, bueno, tiene que ver con esa historicidad de las lenguas, ¿verdad? Por supuesto. Y es muy importante, digamos, es más, todo ese caudal, digamos, de conocimiento que los chicos adquieren a través de conocer estas distintas formas de hablar, se puede aprovechar muy bien en la escuela. Porque entonces, además ahora nuestras escuelas están llenas de chicos que, bueno, hablan diferente. En realidad siempre lo estuvieron. Digamos que ahora es más visible que hay chicos que hablan diferente. Entonces es muy interesante. Bueno, ¿por qué los chicos bolivianos, por ejemplo, suelen decir he llegado, dirían, yo no lo sé pronunciar bien, he escrito, he terminado?
y no dicen terminé, como dicen otros chicos. Bueno, entonces es una manera muy, muy viva que nos permite desde la enseñanza mostrarles a los chicos las distintas posibilidades de expresarse que hay en el español. Ahora, si yo soy una madre dura y que no acepto esa variabilidad del idioma y de la lengua, me pongo en el lugar de otra persona, digo, tengo esta preocupación, mi hijo habla de esta manera, o en la gran parte de su expresión hay situaciones diferentes a las mías, ¿me debo preocupar? ¿O en el desarrollo de su niñez él se va a adaptar naturalmente a con lo que se identifica? No tiene que preocuparse. Si sufre porque no le gusta, ahí no hay mucho remedio. Va a haber que tener paciencia. Claro. Y una madre, como digamos, mucha gente que por ahí no le gusta el modo de hablar de otras personas. Esto se ha naturalizado tal cual como decías recién, ¿no? Todos aquí, más allá de no hablar en neutro, hablamos de manera distinta por el lugar donde venimos, por cómo hablan nuestros padres, por cómo hablan nuestros pares. Entonces, esto ya es distinto. Además, y ha sido objeto de señalamiento entre uno y otro. Además, el neutro es una ilusión, porque, digamos, qué sé yo, lo que es neutro para uno no lo es para otro. Entonces, por ejemplo, el tema del voceo, qué sé yo, que nosotros usamos vos y en otros países usan tú, pero también hay otros países que usan vos con otro sentido, no en la misma situación en que nosotros lo haremos. Digamos, bueno, es un esfuerzo que se ha hecho, bueno, con las leyes de doblaje y las sucesivas modificaciones. ¿Puede interferir por ejemplo, en cómo se conjugan los verbos, en el hablar bien o mal, que más allá de los modismos? Ahí, digamos, la escuela tiene un espacio, digamos, bien interesante, que de hecho es el espacio que asume justamente de ordenar eso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los chicos en Argentina, bueno, todos hacen su escolaridad en español, pero en sus casas pueden o no tener el español como lengua familiar. Claro, exacto. Y más allá de que la tengan o no, también hay como una especie de lenguaje familiar que a veces se comparte solo con ciertos miembros de la familia. La escuela puede muy bien tomar esa diversidad y ayudarle a los chicos a entender o a diferenciar, o en qué momento se puede decir, uno se puede expresar de determinada manera o de otra, y enseñarle, bueno, los distintos valores que tienen esas formas de expresar. Como mucho se encontrará con la posibilidad de que le digan, no comprendo esto, ¿qué estás queriendo decir? Claro. Claro, y muchas veces el contexto, o sea, el resto de las cosas que estoy diciendo mientras hablo ayudan y uno dice, ah, mira, parece que tal cosa quiere decir tal otra. E incorporé un nuevo término a mi lenguaje. En realidad es muy enriquecedor, porque, bueno, porque nos abre mundos, nos hace saber que hay gente que habla de otra manera, que tiene otras costumbres. Bueno, ha sido interesante. Gracias por habernos comentado este tema. Así que cuanto más, mejor. Nosotros naturalmente sabremos diferenciar cómo y cuándo lo podemos utilizar. Hacemos la última pausa, ya estamos de vuelta.